Buenas tardes, estudiantes de 11. Como había sido mi compromiso, voy a enviarles a través del grupo para que le hagan llegar a los estudiantes que no tienen internet de ustedes, para que este video les sirva de explicación para el taller número 2 relacionado con carbohidratos. Ya habíamos tocado anteriormente algunos conceptos de carbohidratos, por lo menos la parte general, pero hoy vamos a tocar la parte química, bioquímica, metabólica y las principales funciones que van a tener. ¿Listo? Entonces, para avanzar, primero los carbohidratos también son conocidos como hidratos de carbono, son biomoléculas conformadas por hidrógeno, oxígeno y carbono. Carbono, hidrógeno y oxígeno, son tres. Básicamente estos están enlazados por una especie de enlaces sencillos, denominados enlaces glucosídicos, tienden a estar rodeados en su estructura más general por grupos hidroxilo, por grupos carbonilo. ¿Qué es un grupo hidroxilo? Pues un grupo hidroxilo es el que se forma a partir de los puentes de oxígeno e hidrógeno, y el grupo carbonilo pues a favor del carbono y el hidrógeno. Normalmente vamos a sostener que estos carbohidratos o hidratos de carbono son conocidos básicamente en el bajo mundo de la bioquímica como azúcares. ¿De dónde derivan estos carbohidratos? Pues derivan del consumo de cereales, de legumbres y de frutas. Son básicamente lo que aportan. Se cree que alrededor del 30% de los alimentos que consumimos diariamente se basan en este tipo de alimentos, carbohidratos. La mayoría de carbohidratos son aldehídos, ya sea con un grupo cetónico o con un grupo aldehído, dependiendo de la estructura de anillos de carbono y las estructuras cíclicas que estos presenten. Por ejemplo, la glucosa es una hexosa con un grupo aldehído. Eh, Tenemos la dihidroxiacetona 6-fosfato, que se forma durante el proceso de glucólisis, que ya pertenece ya a un carbohidrato más de tipo cetónico. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues encontramos químicamente la organización del enlace de oxígeno, aldehídos con enlaces terminales, ¿sí? Y los grupos cetónicos pues con enlaces en la mitad de la cadena de carbonos con las que cuenta el carbohidrato. Los carbohidratos y hidratos de carbono son compuestos formados por tres bioelementos que ya había nombrado anteriormente: carbono, hidrógeno y oxígeno. Presentan unas propiedades como la solubilidad en el agua. Tenemos el ejemplo de la sacarosa. También la sacarosa cumple con el ejemplo de ser un elemento cristalino. Hay una mutorrotación. Esta mutorrotación también es conocida como isomerización. La capacidad que tienen los carbohidratos de volverse más complejos o más sencillos a partir de procesos catabólicos o anabólicos. La isomerización es reordenamiento de moléculas de carbono en elementos más sencillos o más complejos. Estas serían como las características principales, aparte de que son dulces, dan calor y siguen la fórmula de acuerdo al número de carbonos y hidrógenos que tengan presente. Funciones de los carbohidratos son tres: una función energética, una función estructural y una función reguladora. La función energética significa que funcionan como combustible para la célula. Recuerden, chicos, que todo lo que nosotros consumimos va a las células a través de la sangre en general. En este caso es aprovechada por la mitocondria para, a través de dos procesos, con oxígeno, sin oxígeno, glucólisis o fermentación, garantizar que se produzca una cantidad suficiente de energía, cuya molécula principal es adenosintrifosfato. En este caso es el ATP, que funciona como ese combustible para que no solo las células, sino en general nosotros podamos recurrir a esta energía. Esa energía es aprovechada principalmente por músculos y por las estructuras nerviosas. Normalmente también ayuda con el proceso sináptico. Y en cuanto a la función reguladora, es importante entender que los carbohidratos funcionan o median en la ejecución de algunas funciones. En cuanto a la función estructural, pues obviamente los carbohidratos, unidas con moléculas de lípido y proteína, llegan a ser componentes de la membrana plasmática de las células. Funciones, ya la vimos: reacciones redox, son reductores en su mayoría. Participan en la formación de estructuras celulares fundamentales. En el caso de la célula vegetal, como es el componente
del almidón y la celulosa para pared celular, el almidón como esa reserva en los cloroplastos que va a servir para el desarrollo de la fotosíntesis. Se clasifican en tres, básicamente en carbohidratos, lípidos, proteínas. Carbohidratos, lípidos, proteínas, no, en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, lo vimos en la clase pasada. Monosacáridos, cadenas de un solo azúcar, dicadenas de dos azúcares, polisacáridos, cadenas de varios azúcares, cada una con su respectiva clasificación. El ejemplo de monosacáridos, pues tenemos a la fructosa, la glucosa y la galactosa, que son cadenas, puede ser pentosas o hexosas. Son básicamente las estructuras más pequeñas, entre ellas pueden isomerizarse por el proceso de mutorrotación que hablábamos ahorita. Posteriormente vamos a encontrar a los disacáridos, moléculas de dos azúcares. Tenemos el ejemplo de la sacarosa, la cristalina, la azúcar de cocina que uno conoce, la maltosa que utilizamos en cerveza y en bebidas gaseosas, la lactosa, perdón, ya propiamente dicha, que proviene de los derivados lácteos. Inclusive es importante para la producción de leche materna. Y vamos a tener ya un poquito más específico en los polisacáridos funciones más estructurales que energéticas. Tenemos, por ejemplo, que la quitina, que es un polisacárido, puede ser no solamente en la parte del exoesqueleto de insectos, sino también en la pared celular de los hongos. Ese componente de quitina, almidón para las plantas, celulosa para las plantas y glucógeno en el caso de los animales. Vamos a encontrar que los ejemplos de azúcares ya se los acabo de nombrar, eh, lactosa en general. Hay carbohidratos simples que provienen de frutas, leches y verduras. Carbohidratos también que vienen de golosinas, caramelos, que sirven también para energía a priori, energía en el momento, energía que se debe quemar muy rápido. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de azúcares. Aquí tenemos carbohidratos simples, tenemos aquí carbohidratos un poco más complejos, más estructurados, y tenemos una presencia de carbohidratos en alimentos que no son considerados o uno no consideraría, digámoslo, entre la dieta que presenta una gran cantidad de más del 30% de carbohidratos. Tenemos las legumbres, frijoles, guisantes, lentejas, maní, verduras también como las papas, el maíz, la alvejar verde, panes y cereales integrales. Es importante entender, chicos, que por lo general se recomienda que el consumo de carbohidratos no sea excesivo. Ya lo vamos a explicar cuáles son las posibles patologías. Aquí les presento un ejemplo de carbohidratos. Los efectos secundarios, es aquí donde quería llegar. Un consumo excesivo de carbohidratos por lo general puede llegar a la obesidad, que les decía a ustedes que la obesidad se puede manejar a través de, cuya medición se puede manejar a partir del índice de masa corporal. Les decía a ustedes que calcularan su peso ideal a partir de más o menos 3 kilos, restándole la estatura que tienen 1 metro. Y a partir de ello sabían si estaban en sobrepeso o si estaban en obesidad. El caso más particular, pues entonces digámoslo un ejemplo, una persona mide 1,70, entonces sería su peso ideal, sería 70 kilogramos, si me voy un poco más hasta los 75 kilogramos podría ser su peso ideal. Ya a partir de 76, 80, 85 kilos ya la persona entraría en un estado de sobrepeso y estado de obesidad cuando el índice de masa corporal es mayor a 25. Recomendaciones, pues por lo general una dieta balanceada, volviéndome un poquito atrás para terminar mi explicación y dejarla hasta ahí. Es importante controlar la ingesta de carbohidratos porque puede derivar no solamente en enfermedades como la obesidad, sino también en enfermedades ligadas al consumo de azúcar en sangre. Ya tenemos las famosas hipo e hiperglicemias y siendo un poquito exagerado la aparición de diabetes. Sí, la diabetes por lo general cuando comenzaron sus estudios se asociaba solamente a poblaciones mayores. Hoy en día encontramos que inclusive los genes de la diabetes son transmitidos a los hijos. Encontramos niños de 8, 9, 10, 14 años que ya han desarrollado diabetes tipo 1, 2. En general es bastante preocupante la situación. Y eso se da ojo desde el consumo de caramelo hasta el consumo de gaseosa, para que lo tengamos presente. Entonces hasta aquí pues les dejo las recomendaciones para que las terminen. Continuaremos con la explicación de carbohidratos la próxima semana. Muchas gracias.